¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa La Voz de las, como todos los miércoles. Les saluda Saray Morales en compañía de Jorge Luis Sánchez. Jorge, ¿cómo está? Muy bien, aquí bateando emergente por nuestro amigo Francisco Cedeño. Sí, pues. Así que bueno, Saray, en otro programa de Udelas, de La Voz de Udela. Así es, Jorge, un programa sumamente importante porque vamos a hablar sobre el cuidado de la audición. El cuidado e importancia, y la importancia, que de la al audición. parecer algunos no le toman esa importancia y ese cuidado y después se ven las consecuencias, ¿no? Así mismo es. Pero antes de iniciar con el programa, primero vamos a recordarle nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Y vamos a ver un pequeño video introductorio que hemos preparado para ustedes. Escuchar ruidos que no proceden del exterior, subir constantemente el volumen de la radio o la televisión, no entender bien lo que nos dicen los demás, hablar alto o tener secreciones en el oído, son algunas señales que deben alertarnos sobre posibles trastornos de la audición. La Organización Mundial de la Salud trabaja año tras año en técnicas de prevención de estos trastornos e impulsa la realización de pruebas como el tamizaje auditivo en distintas etapas de la vida y estableció el 3 de marzo como el Día Internacional de la Audición. Evitar el uso constante de audífonos, escuchar la radio o la televisión a un volumen adecuado, no introducirse objetos en el oído con la excusa de limpiarlos y visitar a los especialistas en caso de presentar alguna de las señales mencionadas son algunas recomendaciones de la OMS para la población. Hoy, en La Voz de Udelas, hablaremos del cuidado y la importancia de la audición. Así es, cuidado e importancia de la audición, Jorge Luis. Y para ello tenemos pues el día de hoy a dos damas que nos acompañan. En este caso nos encontramos con la doctora Amarilis Meléndez. Ella es otorrinolaringóloga de El MINSA. Y también nos encontramos con Yacilyn Montañez. Ella es la encargada de la carrera de fonoaudiología de la Udelas. Bienvenidas a La Voz de Udelas. La doctora me decía que igualmente trabaja en el Santo Tomás. Así es. ¿Cuál o cómo nosotros debemos llevar ese cuidado de la audición? Porque la primera pregunta que surge, Jorge, es, ¿debemos limpiarnos el oído? Bueno, sí, gracias por la participación en este programa y les agradezco, Udelas, darme la oportunidad. Realmente, si hablamos de audición, hablamos de uno de los sentidos más importantes que tiene el ser humano, porque es el sentido que nos comunica. Por ejemplo, las personas que pues no pueden ver en algún momento pueden comunicarse, pueden interactuar. Sin embargo, la persona que no puede escuchar y no tiene ningún tipo otro de elemento que la pueda ayudar a llegar a esa comprensión, entonces tiene problemas de comunicación serias que se pueden dar desde la época del nacimiento y la niñez, cuando entonces no adquieren lenguaje y pasa entonces a lo que comúnmente conocemos como el sordo-mudo, el paciente que no puede comunicarse a través del habla, o también cuando es adulto mayor y va perdiendo esa capacidad por problemas genéticos u otras enfermedades, que se llama presbiacusia, entonces también tiene problemas de comunicación que lo alejan de la familia, lo hacen sentirse hostil con el medio porque no puede comunicarse. Entonces, es un medio importante de comunicación. Es cierto que si no lo tenemos, podemos acceder a otro tipo de comunicación que igualmente podrá ser efectiva, pero no es la usual. Por tanto, para la audición necesitamos todos los cuidados, desde evitar dañar la audición hasta mantener la audición hasta cuánto pueda ser dado por nuestro organismo. En cuanto a la pregunta que hace de cómo debemos limpiarnos el oído, pues traigo aquí una maqueta de lo que es el oído, si podemos marcarla acá. Y lo que vamos a ver es que hay el pabellón auricular acá, que es la parte externa del oído, está fijo en un hueso que se llama temporal. Y luego tenemos un conducto que es el conducto auditivo externo. En ese conducto auditivo externo es que se forma el cerumen, y el cerumen es un órgano, es una sustancia protectora. Esa sustancia protectora no debemos retirarla con esos denominados palillos con algodón en la punta, por no dar el nombre que ya todos sabemos. Eso no debe hacerse. El oído tiene su forma natural de limpiarse, así como todas las cavidades de nuestro cuerpo, que son entidades maravillosas que se limpian a sí mismo. Asimismo, el oído tiene un mecanismo en que el cerumen va desplazándose en el pabellón hasta que sale a lo que se llama la concha, que es esta parte redonda, si se puede colocar allí, la parte redonda que se encuentra allí en la concha. Acá, ¿sí? Sí, podemos acercarlo, doctora, sí, para ir explicándolo. O lo puede levantar con las manos. Y que las personas vayan... Tenemos acá. Súbalo un poquito. Allí. Aquí un poquito más. Entonces tenemos aquí el conducto, que es por donde pues va a estar la cera y va a salir entonces a esta parte aquí externa, que se llama ¿dónde estoy yo? Acá en la concha, por donde entonces vamos a poder limpiarlos con un Kleenex. Siempre le avisamos a los pacientes y cada vez que se da una charla a pacientes
que no necesitamos ayudar al cuerpo a limpiar ese oído. Algunas personas tendrán características diferentes, tendrán un conducto pequeño, porque si nos dividimos a la mitad, este lado del cuerpo es diferente del otro, puede que uno sea más pequeño que el otro o que Así tenga no sabía alguna eso. alteración. ¿Sí? Si nos dividimos, somos un poquito diferentes. Y en el conducto también puede ser que por varias razones de crecimiento y desarrollo el conducto sea menor, pero es la menor cantidad de personas. La mayor cantidad de personas que tienen problemas de cerumen impactado, que es como se conoce el tapón de cera, está dado por el mal hábito de utilizar Pero esos doctora, aplicadores. le interrumpo un poco porque Sí. lo que ocurre es que y aquí todos tenemos oídos y todos somos seres humanos. Sí. El oído llega un momento en que molesta o pica, Ujú, ¿cierto? Sí. Pero también hay personas que, hablaba con Saray, tienen la costumbre, y así igual, de agregarse agua oxigenada. Yo escucho que hay que agregarse agua oxigenada cada cierto tiempo para lavar. Eso es un mito irreal. Es un mito, es lo que la gente utiliza porque lógicamente la oxigenada va a destruir lo que sea el cerumen. Bacterias. El cerumen, no, es que el cerumen es un material que forma Claro. el cuerpo y que tiene dentro de él va a tener otras cosas. Tiene, por ejemplo, vellosidades que hay dentro del oído, se mezclan allí. La descamación natural de la piel del oído se mezcla allí. Y todos los cuerpos extraños que entran, por ejemplo, si usted va a la playa, está lleno de cera Claro. más la arena. Pero eso normalmente el cuerpo tiene la manera de desplazarlo. Nosotros somos los que hacemos todos los problemas utilizando el bendito palillo de algodón que Ajá. nos dicen desde que somos pequeños. Entonces estamos tratando de evitar Y que todo incluso eso. la Y adquirí- ojalá fuera solamente el palillo de algodón, Jorge Luis, porque usted no sabe la cantidad de personas que uno ve también con el tapón de la pluma. Yo los Ay, he visto con el caramba, tapón de la terrible. pluma, el gancho de cabello y se van limpiando bueno, yo el con el oído. gancho de cabello no las, creo. las damas, Ese no, ese ¿saben? no, ese ¿saben? no, Ellas ese no. y se hacen ese tipo de limpieza y uno queda como que wow. Ujú. ¿Puede uno de pronto, Yacilín, agarrar una infección en el oído por ese tipo de situaciones, por ese tipo de limpiezas que se hacen? En realidad no es un proceso de limpieza, estamos siendo agresivos con el oído en relación Ujú. a introducir esos cuerpos extraños para el oído. Porque lo que hacemos es, en vez de que el sistema de desecho de la cera se produzca naturalmente, lo que hacemos es empujar la cera hacia adentro y por eso es que consideramos que está sucio, porque nosotros mismos estamos colapsando la cera Ujú. hasta convertirse en un tampón. Entonces no estamos realizando el proceso de limpieza que la realiza el sistema auditivo completamente solo y de manera natural sin requerir ningún tipo de apoyo. Eso lo que realmente hace es, sí, producir una infección, pero porque nosotros estamos introduciendo un agente no propio del oído. El oído se protege solo, por eso tiene la cera y por eso tiene las vellosidades para poder defenderse. Pero yo le hago una pregunta, Yacilín y doctora Amarilis. ¿Es cierto todo lo que nos dicen? Bueno, Ujú. la venta de esos algodoncitos con el palito son Ujú. innumerables. Hay de todas las marcas, todos los precios y todos los Sí. olores habido por haber. Sin embargo, también hay una higiene personal. Y yo lo que me pregunto es, porque, ojo, yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos visto personas que la cera le llega aquí. Mm. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, es sencillo, es lo que le decimos a los pacientes. Lo que sí tenemos que hacer todos los días es limpiarnos la concha, que es lo que acabo de decir Con el aquí, esa Kleenex. parte con un Kleenex. Ujú. Entonces colocamos el Kleenex con nuestro dedo, lo limpiamos y es suficiente porque el oído se ha encargado de desplazar el cerumen que ya lo ha utilizado, lo saca para allá y uno lo limpia con eso. Y es lo que cabe dentro del oído. El médico le dice siempre al paciente, el oído se limpia con el codo, de manera que sea muy clara y evidente que no hay que hacer nada. Y lo que podemos hacer es eso, con un Kleenex. Ciertamente es un cambio de hábito porque viene desde la infancia, que Claro. la mamá le limpia con eso y entonces se piensa que es con eso. Pero bueno, si queremos evitar, entonces en la otra parte, el por qué se pueden dar infecciones. Bueno, porque ese palillo es abrasivo, es decir, va a ser un trauma Claro. sobre. Y esa piel es una piel delicada. Tiene sí características muy buenas, pero es una piel delicada. Y donde hacemos esa abrasión, entonces permitimos que bacterias que estaban en la superficie, que viven porque saben del microbioma, Claro. etcétera, tenemos bacterias en todos lados, entonces permitimos que esa bacteria penetre en la piel y nos dé entonces una infección. Sí, porque el cerumen lo que hace es actuar contra esas Ujú. bacterias, ¿cierto? Sí. Sí, de Y protección. generalmente se Pero nos queda entonces, algo de agua. antes de irnos para que no, Ajá. o después que venimos Ajá. del cambio, nos puede contestar, pero esta práctica comienza desde que las Sí, madres tienen sí. Al bebé al infante, bebé sí. en la etapa neonato, eso es todos los días, que Sí. le limpia, incluso hasta como, ustedes saben, usted que es otorrino lo sabe, que le ponen hasta aceite de bebé y le dan ahí adentro al pobre Ajá. chiquillo, porque, bueno, es un hábito, ¿no? Pero Bueno. no sé, Saray, tenemos que irnos a cambio. Así es, vamos a hacer nuestra primera pausa, ya volvemos.
programa La Voz de Udela. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Jorge, antes de ir a la pausa, hacías una pregunta que era pues importante, y es esa limpieza que hacen las mamás a su bebé, al recién nacido. Al recién nacido. Que decías tú que le echan hasta aceite de bebé. Es Sí, que la bueno, doctora lo sabe. Sí, sí, pero ningún médico le ha dicho que haga eso. No, Eso, la eso es una cosa que pasa. es un mal de hábito familia. adquirido. Así es. Es un hábito que tienen las familias y todo el mundo está muy pendiente de estar limpiando, pero nadie le dice que haga eso. Entonces, ni del bebé, ni en el adulto, ni en el adulto mayor. En los pacientes, entonces, como le decía, que tienen el cerumen impactado, generalmente va a ser por eso, por la práctica personal de hacerlo. Y entonces se retiran una parte del cerumen con el palillo, pero la otra va desplazándose hacia afuera, hacia adentro. Y si vemos entonces en el conducto auditivo, normalmente ya formado mide alrededor de 2.5 centímetros. Y a veces encontramos cerumen que nos ocupa casi 1,5 centímetros. Lógicamente, esa es una de las primeras causas de hipoacusia. Cuando el paciente joven, que no tiene nada, de repente llega, se me tapó el oído, una de las probables causas y de las más frecuentes va a ser realmente el tapón de cera o cerumen impactado. Sin embargo, tengo que hacer un énfasis en que cualquier persona que, teniendo una audición normal, de repente pierde la audición de uno o de ambos oídos, sin saber causa, porque no tuvo un trauma, etcétera, no tuvo una explosión de una bomba cerca y con eso pues perdió la audición, todos ellos deben ir a acudir al médico, porque a veces se presenta una patología que se llama hipoacusia súbita, que requiere que el tratamiento sea lo antes posible. E infelizmente la mayor parte de los casos que encontramos llegan después de 2 o 3 semanas, porque han pensado, sí, de que han perdido la audición súbitamente, porque piensan que es un tapón de cera o cerumen impactado, y se van colocando entonces eso, o el aceite de bebé o el agua oxigenada, y se ponen todo el día tratando de que mejore. Y ya cuando acuden al médico ya han pasado 3 semanas, claro, y la posibilidad, porque es una posibilidad de que recuperen la audición, se va haciendo menor. Oiga, doctor, y lo bueno que es escuchar bien, ¿verdad? Así es, como le digo, es de las mejores cosas. Disfrutamos con la música, con la palabra de las personas, con los comentarios que se hacen, escuchamos el trino de los pájaros. Es decir, cuando nos hablan hasta mal de comunica. nosotros. Bueno, esa también, no queremos escuchar eso, pero bueno. Yacilín, el 3 de marzo se celebra el Día Internacional de la Audición. ¿Por qué la OMS ha llegado a hacer este día, apartar este día, para que la sociedad y el mundo entero, en todas las naciones, adquieran como esa concienciación de la importancia del oído? ¿Por qué llegamos a ese punto? Panamá es signatario de acuerdos con la Organización Mundial de la Salud. Y se estableció el 3 de marzo debido al incremento de las dificultades de audición que se presentan a nivel mundial, principalmente en los países de América Latina. Entonces, al firmar Panamá acuerdos de desarrollo para esos procesos, se prevé la atención de esas personas que están en riesgo de padecer una deficiencia auditiva, que puede ser por una causa congénita o que la han adquirido por factores de exposición a ruido o inducida por ruido. Entonces, dentro de las actividades que se realizan para conmemorar este Día Mundial de la Audición, pues se realizan muchas actividades vinculadas a la prevención de cualquier alteración que pueda causar una deficiencia auditiva, desde el contexto de los niños muy pequeños hasta los adultos mayores. Que ahí entra entonces el juego del tamizaje neonatal, que antes veíamos, Jorge, de pronto en la época de nuestros abuelos, que el tamizaje neonatal, eso nadie se lo practicaba, el bebé se iba a la casa y luego nos dábamos cuenta si de pronto el niño había nacido con algún problema de oído, pues que no escuchaba. Pero ahora sí se hace de manera obligatoria, doctora. ¿Por qué se da de pronto este llamado por parte de las autoridades a que se realice de forma obligatoria? ¿Se daban muchos casos de niños que nacían de pronto con problemas de audición en Panamá? Ah, sí. Bueno, en base a eso, completando lo que hemos hablado, realmente el problema de la hipoacusia congénita, o sea, el niño que nace con una pérdida auditiva, que puede ser de leve, moderada, severa o profunda, que son las intensidades en que se da, se ha visto que en el mundo es alrededor de 1 a 3 por 1000. Es el defecto congénito más frecuente, mucho más frecuente que los problemas metabólicos o la otros ceguera. Problemas. Sí. Así es. Entonces, en base a eso, y esas son estadísticas mundiales que se repiten en todos lados, nosotros asumimos esa misma estadística en cuanto a la prevalencia, que significa los casos que se van a presentar en un año. Entonces, de 1 a 3 niños deben estar naciendo en Panamá, y nosotros tenemos alrededor de 70,000 nacimientos al año,
Por tanto, podemos entonces tener hasta 200 niños que nacen con una hipoacusia de ese tipo. De manera que la única manera en que podemos, como bien dices, detectar tempranamente para poder colocar todas las medidas necesarias para que ese niño adquiera el lenguaje, tiene que hacerse lo más temprano posible. Anteriormente, mucho antes, había una prueba que se llamaba la prueba de Burián, que se hizo en Panamá desde los años 80. Y esa era una prueba, pero que también no era tan fiable, pero científica. Se repetía, así es. Pero bueno, el desarrollo tecnológico ha permitido ahora que podamos hacer tener la sospecha, por lo menos, de que hay una pérdida auditiva desde que el niño nace, y la podemos hacer antes de que el niño salga del hospital. Entonces el niño nace y generalmente a las 48 horas que se le va a dar la salida a la madre y al niño, si no tiene ningún otro problema, no está en incubadora, no está en intensivo, etcétera, se le hace una prueba de tamizaje auditivo neonatal. Y en el caso lo hacemos universal, es decir, a todos los niños que nacen. Porque hasta hace unos años atrás se hacía la prueba en Panamá y otros países solamente a los niños de alto riesgo. ¿Cuáles son los niños de alto riesgo? Que inclusive ahora los seguimos también mucho más de cerca. El niño el prematuro primero, el que la madre ha tenido una infección conocida durante el embarazo, el niño que tiene bilirrubina alta después del nacimiento, el niño que ha estado en ventilación mecánica por más de 5 días o que ha estado en intensivo más de 5 días, son niños que tienen mayor riesgo. Doctora, hay un momentito nada más porque casualmente ahora que usted habla de las causas o de las razones que un neonato, por ejemplo, se le hace esta prueba y puede tener una disminución. ¿Cuáles son los riesgos que tiene que tener, por ejemplo, esta madre embarazada para no caer en esos números de estadística de ese 3%? Hay aparte de 3 por mil. Ajá, de 3 por mil. Por ejemplo, la rubiola. ¿Qué otro problema existen? Usted dijo la falta de ventilación, el problema de estar ventilado tanto tiempo. Es muy importante lo que comentas de lo que es el cuidado prenatal. Exacto. Toda mujer que aspira a estar embarazada y tener un bebé debe tener cuidado. Y lo primero es cuidarse a sí misma y luego durante el proceso en que ya sabe que está embarazada, cumplir las citas regulares, que no deben ser menos de 4, deben ser 7 a 8 citas. O justo ayer me comentaban que hay madres que van a las 3 últimas citas pensando que ya eso es suficiente. Claro. Y no, tiene que ser desde el comienzo. Entonces, durante el embarazo ocurren muchos problemas. Puede ser una madre añosa, puede ser una madre con diabetes, o de las infecciones, que es lo que me pregunta. Tenemos la gran suerte todavía de que la rubiola, que era la gran enfermedad infecciosa que daba la sordera y otras patologías, realmente de América está erradicada desde hace unos 5 o 6 años. En Panamá no tenemos casos de rubiola. Pero hay otro virus que se da durante el embarazo y que puede darle a cualquier persona, pero que en el embarazo va a dar grandes problemas, que se llama el citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus prevalente, es decir, está en todas las comunidades, puede darle a hombres, mujeres y niños, pero durante el embarazo tiene la proclividad de que pasa la barrera de la placenta y llega al bebé. Y si llega, por ejemplo, en los 3 primeros meses, se da donde se da lo que se llama la organogénesis. Se están formando todas las cosas, puede dar lesiones que pueden llevar hasta la muerte fetal. Y si se va dando después, entonces ya va dando los problemas de hipoacusia. Entonces, en el mundo occidental, en que todos los sistemas están ya funcionando, el citomegalovirus es el virus más importante en el momento del embarazo. Y podemos hacer diagnóstico de él si así la madre va a su control prenatal, porque se le pide el examen el primer trimestre y en el tercer trimestre. Y si se ve que hay un cambio en la positividad de la prueba, es decir, era negativa al comienzo y al final es positiva, hay un tratamiento que se le puede dar para evitar esa replicación del virus que va a llevar al problema de la sordera y también a problemas otros. Es tanto que ahora se llama eso el tamizaje auditivo durante el embarazo, a la prueba de citomegalovirus durante el embarazo. Y hay, disculpe nada más para completar, para que no quede que solamente son las infecciones. Claro. Realmente hay una parte que son los problemas congénitos hereditarios. Es decir, tenemos en nuestros genes fallas que se pueden dar, que pueden estar en familias o pueden ser aisladas, es decir, que se presentan como se llama una mutación. Si es una mutación, entonces usted tiene todos sus familiares sin problemas de sordera, pero nace un niño con una hipoacusia congénita. Claro. Dice uno, bueno, ¿y de dónde sale eso? Bueno, puede haber tenido una mutación. Pero en otros casos viene la familia y es importante entonces, cuando se hace todo lo del noviazgo y el matrimonio, saber qué pasa con la familia del otro lado. Más allá del amor hay que prestarle atención a los problemas que tienen las parejas. O por lo menos llevar un aconsejamiento genético y saber
que en caso de que tenga un bebé así, pues tiene que estar muy pendiente para iniciar, porque no es que no tenga el bebé, es que esté preparado para lo que ese bebé requiere. Claro. Así es, Jorge B., sumamente importante. Y también, al volver de esta pausa, vamos a saber si solamente se hace el tamizaje en los neonatos o si también se puede hacer en otras edades. Ya volvemos. Sí. Bien, estamos de vuelta con su programa La Voz de Udela. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Del día de hoy, Jorge, estamos hablando sobre un tema sumamente importante y es el cuidado e importancia de la audición. De la audición. Sí, y la doctora nos hablaba Amarilis. Amarilis. Yo soy malísimo para los nombres, no para el oído, pero sí para los nombres. Que nos dijera, por ejemplo, nos estaba hablando del tema de los niños, a veces las incidencias, los temas que tiene que tratar la mujer embarazada. Pero, Yesilin, ¿cuándo es esa primera prueba que se tiene que hacer? El niño no me resultó sordo en el nacimiento, pero puede darse un problema. Sí, de ¿A hecho, qué edades hay que hacerse pruebas? de hecho, la audición se debe verificar durante muchísimos periodos. Generalmente se trata de verificar si el papá o en el centro donde lo están cuidando observan alguna conducta de no respuesta ante la audición. Por ejemplo, lo llaman y él no responde. No reacciona, no mira. O no gira o no reacciona a ruidos muy fuertes. Se debe hacer un chequeo prolongado de su audición dependiendo de esos procesos. Entonces, la audición se puede verificar a lo largo de la vida. Tradicionalmente, cuando el niño va a hacer el ingreso al maternal o al preescolar, también se debe verificar una evaluación audiológica o se debe realizar una evaluación audiológica para verificar que dentro de esos procesos de escucha se pueda realizar la conexión entre los procesos para la lectura y la escritura, porque la audición no solamente está vinculada para el desarrollo del lenguaje, sino para también ayudarte al niño a adquirir los procesos de lectura y escritura. Entonces, definitivamente la audición la podemos evaluar en diferentes momentos a lo largo de la vida de la persona. Que en ocasiones a veces podemos de pronto, Yacilín, pensar, no, el niño va mal en la escuela porque él no rinde, o el niño no hace caso porque simplemente no hace caso o es un berrinche, pero puede entonces este niño estar presentando algún tipo de pérdida auditiva. De dificultad auditiva. Y se requiere verificar que esas dificultades que él presenta no estén vinculadas al proceso de audición. Pero, por ejemplo, Yacilín o doctora Amarilis, tengo un niño de 2 años, 3 años. Ese niño no me he percatado porque tenemos que entrar en una vida acelerada que tienen los padres hoy por hoy, sobre todo en el sector medio y popular. No me doy cuenta que el niño no me está girando la cabeza porque tengo tantas cosas que hacer, tanto madre como padre. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué edad usted, yo diría, la pregunta es, ¿qué edades, por ejemplo, una madre que nos está escuchando en casa, o un padre, o los dos padres, qué edades ustedes requerirían que ven algún problemita o sienten algún tema? ¿A qué edades precisamente debía el niño? Bueno, como ya ¿A comentó una prueba Yacilín, de tamizaje, una prueba auditiva? la primera prueba que tenemos que exigir realmente es la prueba de tamizaje auditivo neonatal. Claro. La primera. ¿Por qué? Porque entonces estamos detectando lo más tempranamente que podemos en este momento si hay una pérdida auditiva y lo vamos entonces a poder seguir. Lógicamente, ese primer tamizaje, el tamizaje lo que significa es una detección y lo que trata es de rescatar los casos que sean positivos y dejar los otros bien. No significa que cuando se hace la prueba que salga alterada, no significa exactamente que no puede escuchar nada. Claro. Hay una serie de otros exámenes que vamos a hacer que se llaman de diagnóstico. Tenemos 3 meses importantes que tenemos que ver. Que antes del primer mes de nacido, ese niño haga hecho la prueba de detección, que es el tamizaje. Se puede hacer de varias maneras. Hay los métodos electrofisiológicos que utilizamos. Solamente para dar el nombre, emisiones autoacústicas o potenciales evocados auditivos automatizados. En el país se están realizando tanto en la Caja de Seguro Social como en el Ministerio de Salud y en los entes privados. Siempre antes del primer mes tengamos esa prueba. A partir de esa prueba, si sale positiva o negativa, entonces vamos a lo que es la fase de diagnóstico, que debe estar completo el diagnóstico a los 3 meses. Y realmente requiere una serie de exámenes muy largos, muy difíciles, que tiene que ser hecho por personal bien capacitado. Y luego hasta los 6 meses tenemos una época para poder adaptar a ese niño. ¿Qué significa? Que ya hemos hecho el diagnóstico de que sí realmente tiene hipoacusia, qué tipo de hipoacusia tiene,
y vamos entonces a seguir la estimulación para ese niño, o sea, que la familia, el padre y dentro de algún sistema le puedan dar una estimulación para que permita que escuche algo y luego entonces adaptarlo con audífono. Y en el caso de algunos niños que tienen de profunda severa y que es bilateral y que no van a magnificar con lo que es el audífono, entonces se le está preparando para lo que es el implante coclear, que ya se hace en Panamá, que es un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, el ente de la persona más importante para saber de la audición de su niño es el padre y la madre. Hay una lista de elementos que se llaman desarrollo normal de la audición y el lenguaje, que hemos entonces en el Ministerio de Salud se ha hecho un tríptico en donde aparece para lo que fue la fecha de el Día Mundial de la Audición, que fue el 3 de marzo, en donde colocamos cuál es el desarrollo normal del lenguaje y aparece todo esto acá. Entonces vamos a saber si voltea la cabeza para un lado o para el otro, cuándo es que tiene que balbucear 2 o 3 palabras. Si el padre de familia tiene esto y tiene un día en la tarde que se sienta con su bebé y ve lo que hace y ve que eso está muy atrasado, tenemos que ver que eso es un desarrollo paulatino y constante. Se puede detener por una enfermedad, por otra cosa, y puede detenerse porque ya hay un problema serio. Sin embargo, no queremos saber que cumplió 3 meses, tiene que hacer esto. Es lo que me trato de explicar. Claro. 3 y medio tiene que hacer esto. No, pero es un desarrollo y por eso va en ciclos. Pero más o menos debe de llevar... Más o menos eso. Sí, por eso era que mencionábamos que va a depender de lo que observa, el papá y el cuidador. Si el niño presenta un desfase, generalmente los más evidenciables son que no responde al llamado de su nombre. Entonces se debe hacer una evaluación audiológica. Okay. Entonces, perdón, ahí lo importante es que, por ejemplo, hay unas citas de control del niño. Entonces, cuando usted va con el pediatra, usted le dice, mi niño tiene 9 meses, sin embargo, aquí en esta lista yo lo veo que está como de 3. Entonces el pediatra, pues le va a decir, bueno, es prematuro o no, esto tenemos que evaluarlo, le voy a pedir una evaluación audiológica. Y es allí donde quisiera que Yaslyn nos diera un poquito más de información, por ejemplo, porque trabajan ustedes en Udelas con eso. Claro. Lo que son las pruebas que le pueden hacer, para que se estén claros, que a cualquier edad podemos hacer una prueba auditiva. Puede que no nos dé un diagnóstico final que digamos, este niño lo vamos a operar, porque no funciona así. Cada evaluación hace parte de un pequeño rompecabezas que al final nos va a dar, entonces vamos a este niño a hacer esto. Claro, solo que haya cosas obvias. Doctora, por ejemplo, yo le preguntaría a Yesilín, por ejemplo, para ir avanzando con el tema de la audición. Un niño juega fútbol, le pegan en la cabeza o da un pelotazo, como usted dijo, un problema súbito, un trauma súbito. Es un trauma. Ajá. Este niño no tiene un problema de audición, le llega a Udelas, Yesilín, y los padres no se dan cuenta que tiene un problema de audición. O X accidente, tuvo tantos choques que hay hoy en día que la gente sufre de todo. ¿Qué hacemos, por ejemplo? ¿Cuáles son las pruebas que existen en Udelas para detectar esos temas? Esa baja audición. La clínica de la universidad tiene diversos procesos de evaluación. Entonces, dentro de esos diversos procesos de evaluación son pruebas especiales de no respuesta, como las emisiones y los potenciales que la universidad cuenta con ese equipo. También están las de observación conductual, que son audiometrías de observación conductual en donde se ve la respuesta del niño de manera condicionada o sin condicionar, y las audiometrías cuando el niño tiene la capacidad para poder responder. Mientras no tenga esa capacidad de poder decir estoy escuchando o no estoy escuchando, van a hacer pruebas como los potenciales y las emisiones que se cuentan en la universidad. Como fonoaudióloga, por ejemplo, a veces nos encontramos los padres se encuentran con niños que parecieran escuchar perfectamente o escuchan perfectamente, pero el habla no la desarrollan. O tienen dificultad para palabras. ¿Tendría que haber algo con audición o pudiera ser? No, hay procesos de desarrollo del lenguaje que el niño presenta desfases, que no necesariamente tienen una relación con ninguna discapacidad o una relación con procesos auditivos. Se llaman retrasos del lenguaje y necesariamente no están vinculados a ese tipo de procesos. En ese caso, ¿cuáles serían las recomendaciones que se le da a un padre? Las recomendaciones es obviamente realizar procesos de estimulación del lenguaje en las clínicas y una verificación de todos los procesos de desarrollo neurológico y neurobiológico que presenta el niño. Servicios que se dan en Udelas, ¿no? Servicios que se brindan en la clínica. Doctora, pasamos del niño al joven y al adulto. Vamos a hablar de toda esta etapa. Ocurre que, y esto me lo comentaba un amigo,
investigador social, me decía un día, el Metrobús y el metro trajeron una moda. Como pasa en Europa, como pasa en Estados Sí. Unidos, como pasa en Sudamérica. Sí. La gente se pone sus audífonos y sobre todo cuando están de moda y se desconectan de la persona porque en el Diablo Rojo todo el mundo habla con todo el mundo, ¿no? Pero acá cambió la cultura. Así es. ¿Qué Pero el tiempo volumen. podemos estar escuchando con esto que tenemos aquí? Muy buena pregunta. Mire, realmente ese es el tema más importante de OMS para este año. El lema de este año para el Día de la Audición justamente ha sido examina o chequea tu audición. ¿Por qué? Porque queremos que las personas hagan una prueba de su audición y para eso han creado una aplicación que se puede bajar en teléfonos. Por ahora están en... Acá vamos a ayudarla. Ajá. Acá. Está en inglés solamente, pero va a salir en Vamos a ayudarla por español, acá. que se llama Hear Aquí Who. está. Y aparece acá. Ahí puede mostrarla, doctora. Acá aparece Hear Who. Y lo que hace esta aplicación, que ya está validada, significa que pues tiene una seguridad de su respuesta y es en general, está validada por la Organización Mundial de la Salud y lo que va a permitir entonces es que usted haga con su teléfono una prueba auditiva. Está, por ejemplo, ahora está está en Android y en iPhone, pero solamente en inglés, pero próximamente va a estar en español. ¿Por qué? Manténgala ahí, Manténgala porque allí. la estamos Así es. tratando de acercar lo más Entonces, posible. nos preguntan que pueda Ahí repetir está. el app para que Sí. las personas en casa lo puedan descargar. H-E-A-R en minúscula y luego W-H-O en mayúscula. Repitámoslo Hear Who. nuevo. H-E-A-R en minúscula, W-H-O en mayúscula. Hear Who. Es una aplicación. Hear Who. Hear Who. Y de esa manera entonces podemos hacer pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque como bien ha dicho esta moda, que ya lleva muchos años de estar utilizando cosas en el oído, permite que las personas aumenten el volumen del equipo emisor de sonido a niveles que se siente, el problema de la música es que incita mucha felicidad de todo tipo. Y la persona se siente feliz y gozosa cuando está con la música, que es muy bueno. Y lo que queremos realmente todos los que estamos en el área de salud es que podamos disfrutar de la música. ¿Y qué se ha hecho? Entonces se ha hecho una campaña que se llama Escuchar sin riesgos. ¿Y qué hicieron ahí? Entonces se unió la OMS y una sociedad internacional de telecomunicaciones para que en los próximos equipos que se hagan tengan dentro de él una aplicación que permite decirle a usted está sobrepasando el límite normal para oír con este aparato. Es una alerta como con los Una cigarrillos. alerta, así mismo. Y que además de eso tenga un límite de la intensidad del volumen que usted pueda escuchar. ¿Qué límite sería más o menos? En Europa, por ejemplo, solamente llega a 100. Aquí puede llegar hasta 120. El escuchar, y eso también lo colocamos en este panfleto que es Un importante. tríptico. En el tríptico, lo que se ha llegado para parte de mnemotécnica, que uno se acuerde, lo que se dice entonces que es seguro para escuchar con estas cosas dentro del oído y en ambientes abiertos, es llegar hasta 80 decibeles y no más de 40 horas por semana. Es decir, que esto de dormir con el teléfono y la Y el música, audífono. estar todo el día con él, va a hacer que a largo plazo, porque no es agudo, a largo plazo tengamos problemas. Esto ya se ha notado en países industrializados que hacen pruebas frecuentes de audición en poblaciones y lo que han visto es que cada vez más gente adolescente que normalmente tenía audición normal ya comienza a presentar. De manera que esas personas, si mantienen esa misma característica, es probable que a los 40 años tengan la hipoacusia que se encontraba a los 60. Déjame hacerle una pregunta antes de irnos al cambio a Yacilín para que nos la responda cuando retornemos. Y es lo siguiente, Yacilín. Los audífonos cada día son, y doctor y Yacilín lo debe saber también, más modernos y la música se oye mejor y cada sonido se escucha casi clarito. Y los muchachos, o incluso uno, tiende a subirlo porque, como usted decía, te envuelve de tal manera que tú quieres escuchar todos los sonidos. Y hay audífonos desde $10 hasta $200, $300. Entonces, Yacilín, cuando vengamos del cambio, nos respondes cómo debemos jugar con los jóvenes y con no tan jóvenes para que usen correctamente los audífonos. Pero esa respuesta la vamos a tener, Jorge, al volver de la pausa. Sí. Sí.
Bien, ya estamos de vuelta en la parte final de su programa, La Voz de Udelas, el día de hoy, hablando sobre la importancia de la audición, Jorge Luis, y ese cuidado que se debe tener. Sí, le preguntamos a Yacilín para que nos diga en estos minutos finales rápido, por ejemplo, este uso de los audífonos, crecimiento, explosión de audífonos de todo tipo, ¿cómo se usan? Sí, cada tipo o modelo de audífono para reproducción de música tiene unas limitaciones de salida de decibeles. Lo que ocurre es que tradicionalmente la juventud y todos los que utilizan este tipo de dispositivos no cumplen con esos procesos. Incluso los celulares y los dispositivos de música dan avisos de volumen máximo, de aplicación de volumen máximo. Y simplemente le damos a aceptar y se produce entonces la exposición excesiva al ruido porque pasamos el límite que permite el mismo equipo, por lo que la persona que viene al lado de nosotros puede escuchar la música que estamos nosotros percibiendo, o exageramos en algunas ocasiones las ventajas de la calidad de la escucha. Por ejemplo, con el uso de los bajos, con el uso de las vibraciones, que también repercuten en la salud auditiva. Entonces, la doctora nos va a mencionar un poco sobre lo que está vinculado a las normativas, dado que ahora la hipoacusia es considerada una enfermedad no transmisible de mucha importancia debido a que los jóvenes están presentando deficiencias auditivas a más tempranas edades provocadas por la exposición al ruido que se produce con el uso inadecuado de los audífonos y los dispositivos de música. Eso hablando contra los audífonos, doctora, pero imagínense que yo me ponga el audífono y lo utilice diariamente, ¿cuántas horas? 5 o 6 horas diarias, imagine. Y fuera de eso, el viernes me voy a la discoteca, otro ruido más, y el sábado me voy a los famosos car fashion que se hacen hoy en día, otro ruido más. ¿Qué va a pasar pero con doctor, ese antes que nos conteste, le agrego yo, y encima están reparando la calle y están los ruidos estos excesivos. Sí, así es. ¿Qué hacemos? Bueno, realmente, la primera cosa que tenemos que hacer es evitar los lugares con ruido. Cuando no podemos evitarlo porque estamos allí, entonces tenemos que alejarnos de esa fuente sonora. Tenemos que reconocer que el ruido son ondas que están en el aire, que se pasan rápido en el aire, pero que se pueden detener si hay una barrera. Entonces una barrera puede ser, si está una persona, por ejemplo, con un yacama, por ejemplo, usted cierra su ventana y disminuye la cantidad de ruido que está tomando. Las personas que están en la discoteca, pues no estén enfrente de la bocina. Yo he visto personas que van a estos shows mediáticos allí que tienen música y tal, y se ponen enfrente de la bocina porque lógicamente tiene un movimiento también, ¿verdad? Que entonces la vibración es más contagiosa y se siente mejor. Entonces, pero lo que tenemos que hacer es alejarnos de la bocina. Claro. Podemos oír todo, disfrutar todo, pero lejos de la bocina. Hay una cosa importante también con el celular, que es importante, que hay unas aplicaciones gratuitas que se llaman sonómetros, medidor de ruido, etc. Entonces, le sirve muy bien porque si usted lo tiene, lo que hace es que está en un lugar que hace mucho ruido y ya ve que es más de 85, que es lo que no molesta al oído. El 85 y el 80 que ha dicho ahora, lo único que significa es que a largo plazo, es decir, aunque usted esté expuesto a ese nivel de ruido por más de 10 años, su audición no se va a afectar por ese ruido. Puede afectarse por otra cosa. Pero si usted está por encima de eso, ya lo tiene. Y eso se ve a nivel laboral. Si uno trabaja en una fábrica, hay ya limitado el nivel de ruido que está y está limitado el tiempo que usted puede estar expuesto a eso. Y si va a estar expuesto, tiene que usar una serie de productos. Sean, por ejemplo, unos tapones, que estos son cualquiera, unos tapones de oído, unos auriculares, y tiene un tiempo determinado. Y eso está muy bien reglamentado a nivel laboral, pero este otro ruido lo llamamos recreacional, pero al final lo que hace es daño es perjudicial. Entonces recordemos, 80 decibeles para que no se nos dañe la audición y máximo 40 horas si vamos a utilizar este tipo de audífonos de música, o si estamos, por ejemplo, las personas que están trabajando en esos lugares de diversión también están expuestos. Claro. Sí. Trabajan en discotecas, en bares, los saloneros, etc. Entonces es importante que primero reconozcamos que el ruido es un factor perjudicial para nuestra audición y que sí tenemos maneras de evitarlo y aún así disfrutar de esa música que nos gusta. Yacilín, una parte importante definitivamente en todo esto y con el aporte que nos ha dado la profesora Amarili es las carreras que brinda Udelas. Tú eres especialista en fonoaudiología y las carreras que brinda Udelas en esa misma dirección de que estamos hablando hoy. Sí, en relación a la carrera, pues la carrera implica procesos de prevención que se realizan en las comunidades amigas que tiene la universidad, en donde se hacen verificaciones auditivas a las personas que forman parte de estas comunidades para la prevención y la promoción de procesos de salud auditiva.
Es decir, le permite a través de las clínicas y a través de las clínicas móviles el acceso a la evaluación audiológica y asimismo el vínculo con otras instituciones que le pueden brindar tipo de apoyo, como la Caja del Seguro Social, como el Senadis, para la atención de esas personas. Como el MINSA también, ¿no? Como el Ministerio de Salud, que han sido detectadas dentro de este proceso. Entonces, el estudiante está formado para poder realizar todo ese análisis y concretar con un plan de intervención. Que es la carrera de fonoaudiología. Que es la carrera de fonoaudiología. Y importante destacar que no solamente un fonoaudiólogo o en UDELA se atienden solamente a niños, sino que también se atienden a adultos mayores. Doctora, usted decía que también los adultos mayores se pueden realizar algún tipo de tamizaje auditivo por la pérdida de la audición. Sí. ¿A qué edad más o menos podría? Sí. Tenemos entonces que a partir de los 50 años se inicia lo que es un proceso que se llama presbiacusia, que significa la pérdida gradual de la agudeza auditiva. Y generalmente a los 60 años ya por lo menos un 30% de las personas de esa edad tienen una pérdida auditiva y va aumentando con la edad hasta los 70, 80. Entonces lo que se habla es que debemos tener una prueba auditiva, o sea, una audiometría, porque ya es un adulto, más o menos a los 50 años, 55, a los 60 hacer otra, de manera que detectemos tempranamente, que para eso es tamizaje, detectar tempranamente una pérdida auditiva. Y no esperar hasta que la persona ya esté aislada, molesta porque no escucha, no entiende o no comprende lo que dice y ya se forma una alteración familiar o pierde su empleo o pierde su pareja porque entra en conflicto antes de hacerlo. Entonces, importante pensar en que entre los 50 y 55 años hacerse una prueba que puede ser esta de Hear Who y luego entonces si está alterada solicitar. Igualmente en el tríptico que hemos colocado acá aparecen todas las instalaciones de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud donde se pueden hacer audiometrías. Las audiometrías son, por supuesto, gratuitas en la Caja de Seguro Social y tienen un bajo costo a nivel de las otras clínicas. Doctora, una pregunta que ahora me viene a la mente para cerrar casi completamente. Hay un detalle en el problema de pérdida de audición, los vértigos. Y tal vez a veces lo vinculamos con cualquier otra cosa menos con el tema de audición, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que el vértigo significa una sensación rotatoria que no existe. Entonces es una alteración de todo el sistema vestibular. Lo que pasa es que el vértigo tiene tres características importantes. Tiene la parte cerebral, tiene la parte auditiva, que sería entonces acá los canales semicirculares que coloco aquí. Canales semicirculares, si lo ves, están muy unidos a lo que es la cóclea, que es esta parte acá donde uno escucha y luego viene el nervio por donde sale. Y tiene también la parte neuromuscular. Entonces podemos tener alteración de todos esos sistemas. Y cuando hablamos de vértigo, entonces tratamos de localizarnos a los que sean del área de otorrino, porque otros pueden ser del área de neurología. Claro. Entonces, generalmente, en el caso de que llegue una persona con vértigo, vamos a hacer la evaluación auditiva. Y incluso el tema del equilibrio, ¿no? El equilibrio, justamente. Evaluamos la marcha, la parte estática y vemos entonces los movimientos. Entonces es un examen de evaluación. Pero que todos esos tenemos son detallitos que que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Sí, solo para Ya, cerrar. para cerrar, Solo que para ya cerrar, estamos... es importante mencionar que la persona adulta mayor le toma mucho tiempo aceptar que tiene una deficiencia auditiva, pero la acepta solamente cuando las consecuencias sociales ya de deprivación social son muy altas y debemos evitar eso, una depresión por una sordera. Solamente una cosa, y ya tocó el tema de la depresión y esto es importante. La hipoacusia en el adulto mayor, la presbiacusia, se ha asociado con la demencia y el Alzheimer. Sí. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud sacó una resolución en el año 2017 que firmaron todos los países donde vamos a hacer prevención de la sordera y el tratamiento adecuado de la hipoacusia. Definitivamente, Jorge Luis, que esto pudiera dar para hacer 2 programas más y la recomendación final sería entonces a cuidar nuestra audición. Será hasta un próximo programa. Hasta luego.